Hola, somos Ramiro y Kevin, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este video corresponde a la práctica de la materia Métodos Numéricos, sobre el tema de la diferenciación numérica. Durante este video vamos a explicar qué es la diferencia numérica y hablaremos de tres métodos: el método de diferencia hacia adelante, el de diferencia hacia atrás y el método centrado. Estos métodos se utilizan para aproximar la derivada de una función, especialmente cuando no se puede obtener la derivada exacta o simbólica. Yo les voy a dar la explicación teórica. Pues bueno, la diferencia o diferenciación hacia adelante, el método de diferencia hacia adelante utiliza el valor de la función en el punto actual. Esto quiere decir que el valor es el siguiente punto. La fórmula se va a expresar de la siguiente manera. Como se ve ahí en la imagen, esto quiere decir que la derivada de f en x es aproximadamente igual a la diferencia entre el valor de la función en x más h y el valor de la función en x todo dividido entre h. Y pues como ven, este método tiene un error en orden de h, lo que significa que entre más pequeño sea h, más precisa será la aproximación, aunque con ciertas limitaciones debido al redondeo numérico. Diferenciación hacia atrás. El método de diferencia hacia atrás funciona de forma similar, pero usa un punto anterior. La fórmula se expresa de la siguiente manera. Esto se lee como la derivada de f en x es aproximadamente igual a la diferencia entre el valor de la función en x y el valor de la función en x menos h, todo dividido entre h. También tiene un error de orden h, útil cuando no tenemos el punto hacia adelante, pero si tenemos el anterior. Ahora yo les voy a hablar sobre la diferenciación centrada. El método de la diferencia centrada toma en cuenta los puntos anterior y posterior a la x. La fórmula se expresa de la siguiente manera. La derivada de f en x aproximadamente igual a la diferencia entre el valor de la función en x más h y el valor de la función en x menos h, todo dividido entre dos h's. Igual tiene un error de orden h al cuadrado, lo cual lo hace más preciso que los métodos anteriores, cuando se tienen pues ya sea los datos suficientes. Ejercicios y problemas. Diferenciación hacia adelante. Vamos a resolver un ejemplo utilizando el método de diferencia hacia adelante. La función que vamos a usar es f de x igual a e a la x, es decir, la función exponencial. Queremos obtener una aproximación de la derivada en el punto x igual a 1, usando el valor de h igual a 0.1. Primero tenemos que aplicar la fórmula. Como siguiente paso tenemos que sustituir. Se calculan los valores. E a la 1.1 es aproximadamente 3.0042 y E a la 1 es aproximadamente 2.7182. Sustituyendo en la fórmula tenemos el valor exacto de la derivada de E a la x en x igual a 1 también es E a la 1, que es aproximadamente 2.78. Como podemos ver, la aproximación que obtuvimos está bastante cerca del valor real. Ahora vamos a resolver el mismo ejemplo, pero usando el método de la diferencia centrada. Usamos la misma función, f de x igual a e a la x es el punto x igual a 1, con h igual a 0.1. De ahí aplicaremos lo que es la fórmula y para eso vamos a sustituir, como se ve a continuación. Calculamos los valores. E a la 1.1 es aproximadamente 3.42 y E a la 0.9 es aproximadamente 2.4596. Entonces tendremos 2.723 como resultado. Como podemos observar, esta aproximación es aún más cercana al valor exacto que el método hacia adelante. Esto confirma que el método centrado, al utilizar información de ambos lados del punto, ofrece una mejor aproximación. Resultados. Después de aplicar los dos métodos, observamos que ambos son útiles para aproximar derivadas, pero la diferencia centrada es más precisa que la diferencia hacia adelante.
Esto se debe a que el error en el método centrado disminuye más rápido cuando usamos valores pequeños de h, ya que su error es de orden h al cuadrado. Conclusiones. Aprendimos que existen tres formas principales de calcular derivadas numéricas: hacia adelante, hacia atrás y centrada. Cada una tiene sus ventajas dependiendo de la información que se tenga disponible. La diferencia hacia adelante y hacia atrás se está usando cuando tenemos el punto siguiente o anterior, mientras que la centrada es la mejor opción cuando podemos acceder a ambos. Como observaciones, un aspecto importante a considerar es la elección del valor de h. Si se escoge un h demasiado grande, la aproximación puede ser un poco precisa. Si es demasiado pequeño, los errores de redondeo pueden afectar el resultado. También es esencial verificar que los valores de la función sean correctos, ya que cualquier error en los datos afecta directamente el resultado de la derivada. Y pues bueno, este fue pues nuestro video que nos tocó hablar sobre el tema de la diferenciación numérica. Espero les haya gustado y pues nada, sería todo por nuestra parte, de mi compañero Ramiro y de su servidor, Kevin Manuel Rosario Berrospe. Y pues sería todo. Bye.